que dice que la escritura y la tradición son una misma cosa. Según esta postura, la doctrina apostólica que había sido predicada y transmitida oralmente durante varias décadas tras la muerte de Cristo, eventualmente llegó a ponerse por escrito en los libros del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento junto con el Antiguo es la única fuente de revelación inspirada que ha sido dada a la Iglesia. La llamada tradición 2 afirma que hay dos fuentes de revelación. Según esto, la Escritura y la tradición son dos fuentes igualmente autoritativas y complementarias de la revelación divina. Según este punto de vista, el contenido de la Escritura y el de la tradición no son lo mismo, pero se complementan. Obviamente este es un punto de vista no bíblico, es un punto de vista que nosotros no creemos, no seguimos, pero que sí fue enseñado durante mucho tiempo por la Iglesia Católica. La tradición 3, de la que hablamos con más detalle el día de ayer, afirma que la verdadera fuente de revelación es el magisterio de la Iglesia, es decir, su oficio de enseñanza. Entonces ya no importa lo que diga la Biblia, no importan las tradiciones, lo que importa es lo que la Iglesia dice. Obviamente la Iglesia Católica, entonces nosotros tampoco creemos en esta tradición 3. Y un último punto de vista que podríamos llamar tradición 0 o solo escritura, no sola, sino solo, rechaza cualquier papel de la tradición en cualquier sentido. Gracias. Y afirma que todo individuo es capaz de interpretar la Escritura correctamente por sí mismo, de acuerdo a su propio juicio privado, aparte de la Iglesia, o aparte de los credos, o aparte de cualquier otra ayuda humana. Entonces eso es lo que llamaríamos tradición 0. Entonces, para entender la doctrina de sola Escritura, tenemos que entender en dónde encaja dentro del contexto del largo debate acerca del entendimiento correcto de la tradición. Los historiadores de la Iglesia están de acuerdo en que la Iglesia primitiva, ¿sí?, entendía en los primeros siglos que su fuente de autoridad era la palabra de Dios. Los primeros padres de la Iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, generalmente entendían que la tradición era el conjunto de doctrinas que habían sido encomendadas a la Iglesia por Jesús y sus apóstoles, ya sea de forma oral o de forma escrita. Y el contenido de estas doctrinas era el mismo, sin importar la forma en la cual hubieran sido comunicadas. Es decir, lo que habló Jesucristo oralmente es lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que hablaron los apóstoles oralmente es lo que tenemos en la palabra de Dios. O sea, haya sido hablado o haya sido escrito, decían, es lo mismo. Durante las primeras décadas de la existencia de la Iglesia, las doctrinas apostólicas fueron transmitidas oralmente. En aquel momento no había sido escrito todavía el Nuevo Testamento, pero pronto los apóstoles comenzaron a poner por escrito su doctrina en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento. De este modo, el Nuevo Testamento, como decía, junto con el Antiguo, se volvió la fuente de revelación divina que la Iglesia tenía. Y era para la Iglesia la única autoridad doctrinal. Los primeros cristianos también creían que la Escritura debía ser interpretada en la Iglesia y por la Iglesia dentro del contexto de lo que habían enseñado los apóstoles. En esas primeras etapas de la historia de la Iglesia cristiana, no hay indicación alguna de que los creyentes tuvieran que recurrir a ninguna fuente secundaria de revelación que contuviera cosas que no estuvieran en la Biblia. En otras palabras, durante los primeros 3 siglos de la Iglesia se enseñó el concepto que describimos como tradición 1. Y es hasta el siglo IV que en los escritos de algunos de los padres de la Iglesia comienzan a aparecer las primeras nociones de lo que llamamos la tradición 2. Entre ellos, por ejemplo, Crisóstomo, Basilio y Agustín. Sin embargo, estos dos últimos, Basilio y Agustín, en realidad no creían que hubiera una segunda fuente de autoridad.
pero por no expresarlo claramente, porque todavía no era un debate, fueron malinterpretados en tiempos posteriores, y fue hasta el siglo XII que la tradición II cobró fuerza. Esto se debió a que durante muchos siglos la Biblia había sido interpretada incorrectamente de manera alegórica, es decir, se había alegorizado lo que enseña la Biblia. Cuando los teólogos se dieron cuenta de que debían usar una interpretación más literal, histórica y gramatical, resultó que muchas de las doctrinas y prácticas medievales que habían sido defendidas a partir de la interpretación alegórica de la Biblia, ahora eran indefendibles a partir del entendimiento literal de las Escrituras. Entonces, para tratar de seguir defendiendo esas doctrinas y prácticas como si fueran apostólicas, se propuso que tenía que haber una segunda fuente de revelación apostólica, y se comenzó a apelar a los escritos de los padres de la Iglesia, en donde estaban plasmadas las tradiciones de los hombres. Esta tendencia llegó a su clímax en el siglo XIV en el pensamiento de un hombre llamado Guillermo de Ockham. Dentro de este contexto, con la tradición 1 y la tradición 2 fuertemente defendidas por diferentes sectores dentro de la Iglesia, fue que surgió el movimiento de reforma en el siglo XV. Fue cuando hombres como Martín Lutero y Juan Calvino no crearon una nueva doctrina, cuando empezaron a combatir la tiranía y la apostasía de la Iglesia Católica. ¿Sí? Lo que ellos hicieron fue un llamado a la doctrina de sola Escritura. Los reformadores clásicos estaban llamando a la Iglesia a regresar a su enseñanza original, al concepto de una sola fuente de revelación, a la tradición 1. Y no lo hicieron simplemente porque se les ocurrió. Ellos se basaron en la Biblia para afirmar esto. Tomaron algunos pasajes, como por ejemplo 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si entendemos este pasaje, ¿qué más necesita el creyente, aparte de la palabra de Dios, para ser perfecto? Nada. Tradiciones de los hombres, psicología, métodos modernos de mercadotecnia para traer gente a la iglesia. ¿O qué le vamos a agregar a la palabra de Dios para perfeccionarla, complementarla o completarla? Nada. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Realmente creemos esto? ¿O pensamos que la Biblia es obsoleta y que ahora tenemos que adaptarla a los tiempos modernos? Que ahora ya el mundo cambió, ya no es lo mismo que cuando se escribió la Biblia, y entonces tenemos que hacerle ajustes a la palabra de Dios. ¿Será así? Por supuesto que no. El apóstol Pedro, citando este pasaje de Isaías, dijo: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y entonces agregó: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, una vez que la revelación de Dios está completa, no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos que la palabra de Dios se adapte a este mundo cambiante. Su palabra es eterna. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 13: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Biblia es el registro de las palabras de Jesús. El Salmo 19, versículos del 7 al 11, exalta las perfecciones de la palabra de Dios. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, está completamente dedicado a exaltar el valor de la palabra de Dios. El Salmo 138, 2 dice: porque has engrandecido tu nombre
y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, que la palabra de Dios tiene un lugar tan exaltado como el nombre de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vean cómo estos y muchos otros pasajes nos muestran que la palabra de Dios es suficiente para satisfacer toda necesidad espiritual del creyente, de modo que no necesita recurrir ni a tradiciones, ni a técnicas humanas, ni a supuestas nuevas revelaciones. La Biblia es perfecta y es suficiente. Por tanto, no necesita que le añadamos nada. Lo único que tenemos que hacer es creerla, vivirla y predicarla. Número 2, sola fide. Esta sola básicamente quiere decir que es solo por la fe que podemos alcanzar la salvación, sin la necesidad de buenas obras. Es decir, no estoy diciendo que no sea necesario hacer buenas obras, sino que las buenas obras que podamos hacer en nada contribuyen a nuestra salvación. Las buenas obras son una evidencia de salvación y no una causa de salvación. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. La justificación por gracia solamente, es la otra de las solas, sola gratia, por gracia solamente, por medio de la fe, ha estado siempre en el centro de la teología evangélica desde que Martín Lutero insistió en que la iglesia permanece o cae junto con esa doctrina. La justicia de Dios ha sido definida por algunos como la completa consistencia consigo mismo en la gloria de su perfecto ser, y se expresa en la consistencia entre todos sus actos y de las declaraciones del pacto en el que Él se ha descrito y se ha empeñado a sí mismo para su pueblo. La justicia es su absoluta integridad con su propio carácter y con el pacto que Él expresa, en el cual Él expresa este carácter. Esa es la justicia de Dios. Pero en cambio, la persona justa es aquella que está correctamente relacionada con Dios por medio de su pacto. Y puesto que todos somos pecadores, según Romanos 3, del 20 al 26, la persona justa no es alguien que es moralmente impecable, sino alguien que por medio de las provisiones del pacto tiene una correcta relación y estado delante de Dios. Por eso Lutero decía que el pecador es simul justus et peccator, justo y sin embargo al mismo tiempo pecador. Podríamos preguntarnos, ¿por qué la fe tiene que ser el instrumento mediante el cual nos apropiamos de la justificación? ¿Por qué? Bueno, por una parte podríamos decir que puesto que nuestra justificación está en Cristo, solo puede ser nuestra por medio de una comunión personal con Él, y la fe nos coloca en esa comunión, puesto que ponemos nuestra fe en Cristo y así somos unidos con Él. Por otra parte, la respuesta es que la fe es el instrumento apropiado de justificación, porque por su propia naturaleza la fe es activa al recibir a Cristo, pero no contribuye, y en ese sentido es pasiva, o mejor dicho, receptiva, en relación con la justificación que nos es dada. No puede construir nada la fe, sino que significa completa dependencia en otro. Entonces, la fe no contribuye ningún mérito. Nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación. La fe es confiar en alguien más. Es la antítesis de la autocontribución, de la autoconfianza. Benjamin Warfield lo explica de la siguiente manera: el poder salvador de la fe reside no en sí misma, sino en el Salvador Todopoderoso en quien descansa. Lo que salva no es la fe, sino la fe en Jesucristo. Estrictamente hablando, no es ni siquiera la fe en Cristo lo que salva.
sino que es Cristo el que salva por medio de la fe. El poder salvador reside exclusivamente no en el acto de fe, ni en la actitud de fe, ni en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. No podríamos concebirlo de manera más radicalmente errónea que por transferir a la fe aún la más pequeña fracción de aquella energía salvífica que es atribuida en las Escrituras totalmente a Cristo mismo. Entonces, somos salvos por medio de la fe, pero la fe no es la que nos salva. El que nos salva es Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. De esta manera, quienes dicen que ellos contribuyen en algo a su salvación porque tienen fe, están en un error. La salvación es una obra 100% de Dios, sin que haya mérito alguno en el hombre. Y esto es para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Es más, la fe es un don que Dios nos da. No es algo que nosotros ponemos por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia inteligencia. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, según este pasaje, se nos han concedido dos cosas: que creamos en Cristo y que padezcamos por Él. Nosotros no buscábamos ninguna de estas dos cosas, pero Dios nos las ha dado, no por nuestra propia voluntad, sino por la suya. Él nos dio la fe para creer el mensaje del Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, muchos entienden que cuando Pablo dice esto no de vosotros, se refiere a que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Bueno, esto tal vez sea una imprecisión gramatical, porque en el griego la palabra fe es una palabra femenina, mientras que cuando dice esto, no de vosotros, es una palabra neutra. Entonces, si se refiriera a la fe, debería decir por medio de la fe y esta, no de vosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que es un don de Dios según este pasaje? Bueno, al parecer Pablo se está refiriendo a la idea completa de la salvación por gracia por medio de la fe, como un don de Dios. Pero aún así, un poco más adelante, en el capítulo 6, versículo 23, cuando él se despide de los efesios, Pablo les dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De modo que ahí vemos que la fe también es dada por el Padre y por el Hijo. ¿Sí? Pablo les desea que Dios les dé amor con fe. Se murió. Ahora bien, algunos imaginan que el pasaje de Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, donde Santiago habla de que la fe sin obras está muerta, es una contradicción con la doctrina de sola fide que Pablo claramente predicaba. Sin embargo, la clave para entender este pasaje está en el versículo 18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. De este modo, lo que una persona hace es la prueba de la autenticidad de su fe. Así que la fe verdadera, que es la única que puede justificar, se expresa por lo que una persona hace, no por lo que presume. La persona que vive fielmente es la persona justificada, aunque no es justificada por vivir fielmente. La fe sin obras no puede salvar, no porque las obras sean la base para la justificación, sino porque la falta de obras es la evidencia de la ausencia de una fe real. Número 3. Sola gratia. La doctrina de sola gratia está muy cercanamente relacionada con sola fide, puesto que la salvación es por gracia, por medio de la fe, como ya dijimos. Pero en este punto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la gracia. Gracia es, para decirlo en pocas palabras,
el favor inmerecido de Dios, dado a conocer por medio de Jesucristo, mediante la redención y perdón completo de los pecadores que creen en Él. De este modo, la doctrina de sola gratia nos dice que una persona puede ser salva únicamente por la gracia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. De hecho, el hombre ni siquiera puede desear la salvación. El hombre natural vive completamente alejado de Dios, sin querer saber nada acerca de Él. Vive como un enemigo de Dios, y es solo por su gracia que Dios llama a algunos para que le conozcan, para que crean en Él y sean salvos. Efesios capítulo 2 es muy claro cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos un cadáver espiritual. Y un cadáver no puede hacer nada por sí mismo para volver a vivir. Un cadáver no puede buscar a Dios. Antes de ser cristianos, íbamos siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que aún en estos momentos sigue controlando a los hijos de desobediencia, el conjunto de los incrédulos, entre los cuales también estábamos nosotros antes de creer el mensaje del Evangelio. Éramos hijos de Satanás y vivíamos muy complacidos de esa manera, mientras Él nos mantenía cegados para no ver nuestra condición delante de Dios. Pero el gran cambio vino, como dice el versículo 4, cuando Dios, por su misericordia y por su amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos vio muertos en nuestros pecados y se compadeció de nosotros, por lo que nos otorgó su gracia para salvarnos, resucitándonos de esa muerte espiritual y trayéndonos a la comunión con Él. Pero esto es algo que solo Él pudo haber hecho. Cuando una persona busca a Dios, puede ser solo una ilusión, una búsqueda falsa producida por una curiosidad meramente intelectual y que no producirá una verdadera fe ni resultará en salvación. O por otro lado, puede tratarse de la obra de Dios que ya está trabajando en el corazón de esa persona para atraerla hacia sí mismo y salvarla. Pero nadie puede verdaderamente buscar a Dios solamente por su propia iniciativa, ni porque es muy inteligente, ni porque sabe que por sí mismo debe buscarlo, ni porque es muy astuto y sabe que debe buscar a Dios para escapar de su destino eterno en el infierno. Necesariamente tiene que ser Dios el que haga la obra, porque de no ser así, el hombre nada puede hacer. Solus Christus, solus Christus. Esta sola nos dice que el único camino a la salvación es por medio de Cristo y que por lo tanto fuera de Él no hay salvación. Aparte de Cristo no hay esperanza para nadie. Jesús mismo enseñó: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro, dando testimonio ante los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, dijo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Una y otra vez la Escritura recalca que Jesucristo es la única esperanza de salvación para el mundo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Los cristianos evangélicos de generaciones previas afirmaron consistentemente esta verdad y su fe estuvo arraigada en esta verdad. De manera correcta la consideraron como algo esencial para un cristianismo auténtico. La convicción de que no existe la posibilidad de ir al cielo aparte de la fe en Cristo es lo que motiva nuestros esfuerzos evangelísticos. Por eso salimos a evangelizar. Porque sabemos que si la gente no escucha el mensaje del Evangelio, si la gente no conoce a Cristo, no puede ser salva. Esto es lo que han producido los grandes movimientos misioneros. Y en gran parte es lo que nos hace a nosotros evangélicos. Porque es el corazón del Evangelio, Jesucristo. Solus Christus es el corazón mismo del Evangelio y es en lo que estuvo basada la enseñanza de las generaciones previas de cristianos. Su predicación estuvo llena de esta verdad y esa es nuestra herencia evangélica. Lamentablemente ahora el término evangélico se ha ampliado para hacerlo tan inclusivo como sea posible, de manera que ahora el movimiento evangélico como un todo ya no habla con claridad acerca de la exclusividad de Cristo. Pero si nosotros aceptamos la posibilidad de que una persona pueda ser salvada sin Cristo, entonces estamos diciendo que en efecto hay algo distinto a la fe en Él que puede ser usado para salvación. Y esto, además de abandonar el principio de sola fide, abandona el principio de solus Christus. Este punto de vista no es bíblico y hace que la verdad acerca de Cristo y del conocimiento personal de Él sea algo opcional. Sugiere que Dios tiene un plan alternativo para salvar a las personas, aunque permanezcan en completa ignorancia de Cristo, de su persona, de su obra. Pero como vamos a ver en un momento, la Biblia enseña que Cristo es la única esperanza que tiene el pecador para salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el contexto él estaba hablando de su deidad. En otras palabras, lo que él estaba exigiendo es que la gente lo aceptara como Dios y lo hiciera el objeto único de su confianza y de su adoración. Y hace poco más de medio siglo, todos los cristianos evangélicos entendían esto. Es lo que la iglesia cristiana siempre había creído y siempre había enseñado. El evangelio mismo es un mensaje acerca de la exclusividad de Cristo. Y el evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra para que aquellos que nunca han escuchado de Cristo puedan ser salvos. Pero actualmente, algunos cristianos enseñan que Dios salvará a todo aquel que sinceramente busque al Ser Supremo, cualquiera que sea su entendimiento de Él, aunque nunca llegue a conocer a Cristo, ni a escuchar el mensaje del Evangelio. El problema con ese punto de vista es que no hay nadie que esté realmente buscando a Dios, y la Biblia es muy clara en esto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. La gente solamente puede venir a Cristo cuando Dios los trae. Nadie puede buscar a Dios aparte de la capacidad que Él mismo da para poder hacerlo. Por eso es que Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo reiteró un poco más adelante: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir al Padre por sí mismo, porque todo ser humano, incluyendo los cristianos antes de ser creyentes, suprimen la verdad divina revelada en la creación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre natural, ya sea que lo admita o no, aborrece al Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, y está por lo tanto espiritualmente muerto. Es incapaz de obedecerle o de ganarse su favor para salvación por cualquier cosa que pudiera hacer. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cualquier sistema teológico que dependa del libre albedrío del pecador para buscar a Dios, lo único que puede traer es condenación eterna. Si los pecadores pudieran salvarse sin el conocimiento de Cristo, entonces lo mejor que podemos hacer nosotros los creyentes
es guardarnos el Evangelio para nosotros en vez de proclamarlo como Dios nos lo ordenó. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia enseña que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y locura para los incrédulos. Pero para los gentiles locura. Entonces, el mensaje del Evangelio es piedra de tropiezo. Es locura para los que se niegan a creer. Así que, si pudiera salvarse de otra manera, sería mejor que nosotros nos calláramos. Pero predicamos el Evangelio porque los perdidos podrán ser salvos solamente si creen en Cristo. Y para que crean en Cristo se necesitan dos cosas: que alguien les anuncie las buenas nuevas de salvación, pero principalmente, número dos, que Dios abra sus corazones para aceptar y creer el mensaje. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en Filipos, cuando Pablo anunció ya el Evangelio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el siguiente versículo podemos ver que no solamente se convirtió, sino que incluso fue bautizada. Una verdadera creyente. ¿Por qué? Porque el Señor hizo la obra en su corazón. Pero el punto que quiero enfatizar es que es indispensable que una persona escuche el mensaje del Evangelio para que pueda ser salva. Y por supuesto, no solamente debe escucharlo, sino que debe entenderlo, debe creerlo, debe poner su fe en Cristo. Él es su única esperanza para salvación. Cristo es el único Salvador, y una persona solamente puede ser salva al poner explícitamente su fe en Él. ¿Por qué a la gente no le gusta esta doctrina? Porque dicen, bueno, y los aborígenes australianos ahí, que nunca les llegó el mensaje del Evangelio, ¿a poco Dios va a ser tan injusto para condenarlos? La pregunta sería, ¿a poco son tan buenos como para que los salven? Necesitan el mensaje del Evangelio, y si Dios no permite que el Evangelio llegue a ciertas regiones durante cierto tiempo, es porque Dios no está trabajando en los corazones de esas personas, y por lo tanto no podrán ser salvas. Serán condenadas, pero no por culpa de Dios, sino por sus propios pecados. Número 5. Soli Deo Gloria. Una de las preguntas más fundamentales que se puede hacer cualquier persona es: ¿para qué existe el universo? ¿O para qué existo yo? ¿Cuál es el propósito o la finalidad de que exista todo lo que existe? Con todas sus características, sus cualidades y defectos, sus alegrías y tristezas, sus problemas y soluciones, sus galaxias y sus partículas subatómicas. ¿Para qué existe todo esto? Si la persona es cristiana, podría preguntarse: ¿por qué creó Dios este universo y por qué lo creó así? La humanidad ha dado infinidad de respuestas a estas preguntas, y de estas respuestas se derivan muchas de las creencias y filosofías que han surgido en el mundo a través de los siglos. En cambio, la Biblia nos da la única respuesta acertada a estas inquietudes. Dice el Salmo 19, versículos del 1 al 4: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, el propósito último de todo lo que Dios ha creado es que proclame su gloria. La creación existe para desplegar la inconmensurable gloria de Dios. Cuando el hombre cree que el universo existe para sus propios propósitos, le parece extremada e incomprensiblemente gigantesco. Pero cuando reconoce que el universo existe para la gloria de Dios, entonces nos damos cuenta que tiene el tamaño apropiado. Los planetas, las estrellas y las galaxias
Lo mismo que las moléculas, los átomos y las partículas subatómicas hacen lo que hacen y funcionan como funcionan para mostrar y proclamar la belleza y la gloria de Dios. Las plantas, los animales, los minerales, los ecosistemas despliegan y manifiestan la gloria de Dios. ¿Cuánto más debiera hacerlo el hombre que fue creado a su imagen y semejanza? Pero el hombre se ha rebelado en contra de su creador. El hombre sigue el ejemplo de Lucifer y ha buscado la gloria para sí mismo y no para Dios. Los hombres pretendemos arrebatarle a Dios la gloria que por derecho le corresponde solamente a Él. Nos consideramos dignos, tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. Pero tenemos que recordar que no solo en el ámbito físico hizo Dios las cosas para su gloria. De manera muy particular, también lo hizo así en el ámbito espiritual. Dios hizo las cosas como las hizo para que toda la gloria sea de Él. Noten cómo termina el primer capítulo de 1 Corintios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, pero muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es una explicación de por qué Jesús dijo en Mateo 19:24 que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. A Dios no le interesa a la gente que viene con sus jactancias, con sus pretensiones. Y es muy común que los ricos confíen en sus riquezas, en su poder, en sus influencias, en su posición. Lo que Dios quiere es que confiemos y dependamos solamente de Él y que nadie se jacte de lo que ha podido lograr por sus propios medios. Él quiere que reconozcamos que todo se lo debemos a Él y especialmente la salvación. Es por ello que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, después de explicar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras, Pablo agrega, para que nadie se gloríe. El plan de salvación fue diseñado de tal modo que todo el mérito se lo lleve Dios y nada de él sea para el hombre. Para nosotros es la salvación. ¿Y qué más queremos? ¿Acaso no es suficiente? La gloria es para Dios. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Y todos los que pretendan robarle esa gloria a Dios compartirán el mismo destino que Satanás, ser lanzados en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios diseñó que la salvación fuera solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo, revelada solo en la Escritura, para que toda la gloria sea solamente de Él. Alguien podría pensar que el querer acaparar toda la gloria sería egocentrismo por parte de Dios. Bueno, sería egocentrismo si se tratara de cualquier otro. Pero tratándose del Dios creador, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, santo, justo, verdadero, misericordioso, infinito, etc., es completamente apropiado que Él no solamente reciba toda la gloria, sino que exija recibirla. Por lo tanto, nosotros haremos bien en dársela en lo que nos corresponde. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Hemos visto muy brevemente las 5 solas de la Reforma Protestante. Hemos visto que cada una de ellas está diseñada para expresar la voluntad de Dios, principalmente en lo concerniente a la salvación del hombre.
Y como hombres necesitados de salvación, haríamos bien en entender correctamente cuál es el único proceso que Dios ha diseñado para salvarnos, sabiendo que solo cuando ese proceso es entendido correctamente puede producir el resultado deseado. Si nosotros buscamos la salvación mediante algo más que lo que está revelado en la Escritura, si nosotros buscamos la salvación en algo más que no sea la gracia, o por algo más que no sea mediante la fe, o si la buscamos por algo más que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz, o si la buscamos por un motivo distinto que no sea la gloria de Dios, entonces jamás podremos encontrarla. El hombre necesita reconocer que es completamente indigno, que está totalmente perdido en delitos y pecados y que va camino al infierno sin que pueda hacer nada por sí mismo para evitarlo. El hombre necesita reconocer que es solo la gracia de Dios la que le puede dar la fe para creer únicamente en Cristo, o para creer que únicamente en Cristo hay esperanza de salvación, porque Él, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, tuvo a bien venir a este mundo a vivir y padecer como uno de nosotros, pero sin pecado, para finalmente morir sacrificado en la cruz, recibiendo en sí mismo el castigo que merecen nuestros pecados, para librar a todos aquellos que crean en Él como su Salvador del castigo eterno en el infierno. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces eres cristiano. Pero si crees que esto es una mera invención humana, una novela, una ficción, un cuento, y que tú puedes y tienes que hacer algo más para ganarte el derecho de entrar al cielo, entonces déjame decirte que estás engañado. Y más vale que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde, porque no querrás al final darte cuenta de que estabas equivocado cuando ya sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y rinde tu vida delante de Él. Que Dios te conceda esa gracia para su gloria. Oremos. Señor, tuya es toda la gloria, porque tú diseñaste la salvación de manera perfecta para traer a tus pies a aquellos a quienes desde la eternidad pasada escogiste para salvación y vida eterna. Y por ello, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, porque nadie hubiera podido jamás diseñar un plan más perfecto que el que tú hiciste. Y aunque para algunos parece incomprensible, para otros inaceptable, a ti te plació salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Y Señor, yo te pido que si en esta mañana hay alguien que aún no te conoce, que aún no ha entregado su vida, que tenga misericordia de él o de ella, que abra su corazón, que por tu gracia puedan tener la fe para creer en el mensaje del Evangelio revelado en tu palabra para tu gloria. Te agradecemos esto y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.